Hola, bones tardes a tots i totes. En primer lloc, moltíssimes gràcies per l'assistència i moltíssimes gràcies a la Direcció General de Memòria Democràtica per organitzar aquestes jornades, que jo crec que són una jornada de luxe, que són les primeres que se fan i que esperen que no siguin les darreres, i que hi ha una varietat d'intervencions i una qualitat de ponents impressionant, que jo que estic en temes de memòria, que no sé si me coneixeu, soc Maria Antònia Oliver de l'Associació Memòria de Mallorca, no hi he assistit a jornades i en conec de memòria, jo no ho he vivit mai, i jo crec que això també és èxit, parteix de que no ha estat una sola persona o un sol grup de persones que han recercat, no? Sinó que ha estat tot un conjunt de diferents experts en matèries de memòria democràtica, que són els que composen les comissions de les dues lleis que tenim, de la llei de fosses i la llei de memòria democràtica, que formem comissions on hi ha experts que van des de la història, el dret, el moviment de memòria, la psicologia, en fi, que toquen moltes aristes de lo que és la memòria democràtica, i això ha fet que s'enriquís moltíssim. Hi ha una varietat d'intervencions perfecta, fantàstica, que crec que és molt significativa i dona moltíssima de força i de potència a lo que és la memòria, que no només és una disciplina, sinó que intervenen moltes disciplines. Y bé, dit això, voy a hablar en castellano porque tengo compañeros aquí, uno de ellos sí que entiende un poco el mallorquín o el catalán, pero tengo a otro ponente que viene de Bilbao. La conferencia que tenemos hoy, el título, a ver si lo digo bien, és de Àngel Leucona, el 6 de Radisco, del 6 de Radisco, Història d'unes cendres. I ell és Antón Gandarias Leucona, que és sobrino de Ángel Leucona, sí, y tiene una historia personal. Yo desde luego cuando me propusieron que propusiera a la vez una ponencia, le di muchísimas vueltas, le daba muchas vueltas, y yo quería de alguna manera que fuera una presentación de lo que es un poco la lucha de la búsqueda de los familiares, ¿no? De los familiares de las víctimas. Y entonces, no sé si por casualidad, leí la noticia de vuestra historia y me pareció asombrosa. Es una historia increíble, que tiene un componente de esta búsqueda de los familiares, y además tiene una cosa que para mí es impresionante, que no sé, iba a decir el final, pero realmente en temas de memoria histórica ya sabemos que nunca hay un final, porque siempre van saliendo nuevas cosas y nuevas investigaciones, pero el final en sí pues me pareció increíble y asombroso y muy gratificante también. A la vez, entonces os voy a presentar sin más a los dos protagonistas que hoy nos acompañan, que es, como he dicho antes, Antón Gandarias, y otro en este caso es un nieto, y se llama Antonio Merino García, y además su abuelo se llamaba exactamente igual. Ellos fueron dos personas que desaparecieron, vamos a decirlo así, desaparecieron para sus familias durante muchos años, y sus familiares, sus descendientes los han ido buscando, y al final han compuesto esta historia que van a contarnos ellos. De todas maneras, también quiero agradecer, porque tiene el final un componente que afecta a Mallorca, un componente mallorquín. Ellos buscaban, y esto suele pasar siempre, a sus familiares, y mientras buscaban iban encontrando a otros familiares también, a otras víctimas, ¿no? Y en este caso una de ellas es de un pueblo de aquí, de Andratx. Están aquí sus familiares, que es el caso de Rafael Moyá. Y también de la manera en que ellos pudieron conocer quién era esta persona fue a través de las políticas de memoria que se están aplicando en las islas, que se puso una piedra, Stolperstein, estas piedras que se ponen a las víctimas del nazismo, se puso aquí en Andratx, y a través de eso pues ellos fueron componiendo su historia. Yo no os voy a contar mucho más, porque creo que son ellos lo que tienen que hacer, y además es una historia increíble que yo, la verdad, agradezco muchísimo su presencia, y agradezco muchísimo su lucha, su constancia y su compromiso, porque yo lo sé,
porque lo sé, porque lo he vivido y porque lo conozco. Conozco este compromiso de los familiares de las víctimas y de esta búsqueda. Entonces, sin más, les paso la palabra a ellos. Muchísimas gracias. Hola, buenas. Acabamos de estar comiendo y he aprendido las pocas palabras de catalán o de mallorquín i les vull aplicar. Moltes gràcies per concedir-me aquest moment per relatar la història del meu oncle, Ángel Lecuona, que va néixer a Busturia, Vizcaya, i va morir a Radisco, República Txeca. A partir d'ara vaig a continuar en castellà, més que res perquè no en les autònoms. Moltes gràcies. Eskerrik asko. Esta primera filmina, mostramos aquí dos dientes de león, se llaman en Euskal Herria, la llamamos Chicoria Bedarra, Mandobilloa, y si no era la flor del meacamas, o no sé cómo le llamaban. Si tocabas esta flor decían que te meabas en la cama. Era la flor que usaban los prisioneros que estaban en Radisco para homenajear a sus compañeros muertos. ¿Por qué utilizaban esta flor? Si pasamos un poco por el campo, las encontramos en cualquier sitio. Y bueno, dicho esto, voy a contar la historia de mi tío. Ángel Lecuona nació en Busturia, Vizcaya, muy cerca de Guernica, 7 kilómetros, y murió fusilado el 9 de abril del 45 en Radisco, República Checa. Ángel nace en 1913 en un caserío de nombre Aprais de Busturia. Es el mayor de 11 hermanos y hermanas. Sus padres vivían en un caserío que lo tenían en régimen de arrendamiento, quiere decir que explotaban el caserío y pagaban al dueño del caserío y de los terrenos una cantidad, generalmente en especie, una cantidad que se acordaba con el arrendador. Generalmente era el mejor género que había, los mejores animales, los mejores huevos y todas estas cosas. Con 12 años el pobre Ángel Lecuona tuvo una enfermedad un poco así extraña y estuvo en un sanatorio cerca de ahí de Bilbao, de Gorliz, y bueno, estuve en un par de meses en verano. Con 14 años, siendo una familia numerosa, tan pobres como eran, embarcó en pesqueros y parece ser que estuvo por la zona de Terranova y por ahí. Hizo el servicio militar en el Ferrol en los años 1932-1933. En esta foto, si es que aparece, este es Ángel Lecuona, el que está sentado. Hace poco un compañero me dijo, si está sentado es que este era como si fuera el jefecillo de la cuadrilla, más o menos, ¿no? Porque todos los demás están de pie. Bueno, esta foto creemos que está sacada cerca de Olorón, en un pueblito que se llamaba Arudí, que es donde Ángel Lecuona estuvo trabajando. En una pequeña cronografía, digamos, el 26 de abril del 37, la Legión Cóndor bombardea Guernica. Lunes, 4 de la tarde, había mercado en Guernica y mueren, bueno, no sé, es muy peliagudo este tema de los muertos en el bombardeo de Guernica, luego vamos a pasar por encima. 2 o 3 días más tarde, los fascistas entran a Busturia, de Guernica a Busturia apenas 7 kilómetros, y una vez que llegan ahí los fascistas, empiezan a encarcelar, generalmente, como en la mayoría de los pueblos, a la corporación local vigente y elegida democráticamente, y a algunos personajes del pueblo que destacaban por su militancia política. En este caso, pues nacionalista vasca generalmente. También había republicanos y socialistas. El 5 de agosto de 1937 se fusilan a 6 vecinos de Busturia. Busturia es un pueblito que tendrá unos 700-800 habitantes. 6 vecinos de Busturia son fusilados en el cementerio civil de Derio, más otro que es fusilado en Pamplona y un octavo que, si no recuerdo mal, es fusilado en el Ferrol. Visto esto, Ángel Lecuona evidentemente huye de Busturia, posiblemente a la zona de Santander, o sea, de Cantabria o Asturias, y embarca rumbo a Francia. Llega a Cataluña y desde allí en Cataluña el gobierno vasco en el exilio organiza un batallón que era la 142 Brigada Vasco-Pirenaica. Estos estuvieron en la batalla de Belchite, en la batalla del Ebro, y siempre para atrás, llegaron a Cataluña, y en enero-febrero del
del 39, junto con otros 500.000 republicanos, pasa la frontera por Collioure, por Portbou, por algún sitio, de esto no sabemos dónde. Llega a Argelès-sur-Mer, que era un campo de concentración, más bien era una playa que no tenía absolutamente nada, en febrero, y para abril del 39, cuando ya el gobierno vasco en el exilio decide organizar a sus gudaris, soldados vascos, crean el campo de refugiados de Gurs. Gurs está muy cerca de la frontera con lo que es la Euskal Herria del sur de Francia, cerca de Suberoa. El gobierno vasco quería a toda costa organizar este campo de refugiados en la zona de Suberoa, que es en la séptima provincia de Euskal Herria. Pero el que entonces era diputado del departamento ese, que era se llamaba Jan Ibarnegaray, era un señor muy amante de la cultura vasca, pero era un señor muy de derechas. Este señor dice, evidentemente, estos vascos no los queremos aquí en Suberoa. Gurs se ofrece amablemente en un terreno excesivamente arcilloso, con lo cual, con lo que llueve del Pirineo, nos podemos imaginar cómo quedaba el suelo, ¿no? Y que me estoy perdiendo. Llega a Gurs en julio del 39, está documentado en la documentación del campo de Gurs, que Ángel Lecuona salió a Francia. Y por lo que me mandó hace 4 o 5 meses un correo Emilio Vallés, que fue presidente de la Amical de Gurs, parece ser que estuvo trabajando en una empresa maderera que se llamaba Lombardia Morelo, de Arudí. En esta zona de Arudí, Olorón, Bussy, toda esta zona fronteriza entre España y Francia, había mucha labor de apoyo a la resistencia, mucha labor de maquis, y es de suponer, por las pintas que tiene, que Ángel Lecuona estaba en algún grupo de resistentes o de maquis. En 1943 la Gestapo lo detiene en algún sitio cerca de Arudí, suponemos. Es decir, que cerca de Arudí hay un pueblito, Bussiet, en el cual el 17 de julio del 44 la Gestapo entró y fusiló a 14 maquis españoles. Todos los años, por la fecha, el fin de semana coincidente con el 17 de julio, suelen hacer un homenaje ahí, un homenaje a la francesa, con muchos trajes militares y muchas banderas y muchas marsellesas. Y este año estuve y era divertido. Bueno, en julio de 43 es detenido por la Gestapo y trasladado a un fuerte que hay en Burdeos, al Fort Duhat, en Burdeos, y de allí al Front Stalag 122 en Compiègne, al norte de París. En enero del 44, junto con otros 1.900 y pico presos, es enviado a Buchenwald, campo de Buchenwald, junto con Antonio Medina García, abuelo de Antonio Medina, y junto con otros 1.900 y pico más. De ahí a muy poco tiempo, en apenas un mes, en febrero de 1944, es enviado en otro convoy al campo de Flossenburg, también con Antonio Medina. Y de allí, al de un par de meses, en abril del 44, es enviado al campo de Radisko. Radisko es un subcampo de Flossenburg. Flossenburg es uno de los campos más desconocidos que hay en la Alemania nazi. Todos hablamos de Mauthausen, de Auschwitz y de esto, pero Flossenburg pues, es un campo, es de los más grandes que había, tenía alrededor de 100 subcampos, y el de Radisko estaba a escasos 30 kilómetros a Praga, eso, a 30 kilómetros de Praga. El 9 de abril del 45, Ángel Lecuona, junto con otros compañeros, es fusilado y sus cenizas son enviadas aquí, al cementerio de Stražnice, en Praga, crematorio de Stražnice en Praga. El 16 de julio de 1945, Gregorio Uranga, un compañero de Ángel Lecuona y de otros prisioneros en Radisko, envía una carta a mis abuelos, Toribio Lecuona Gorrotxategi y Antonia Beitia Gallastegui, de los que hablaremos luego. En esa carta pues habla pues, que Ángel había tenido una salud muy delicada, que pasó mucho tiempo a la enfermería,
Y por fin, después de haber estado leyendo y leyendo y leyendo esa carta, un día, pues no sé si fue Antonio, fue Unai Eguía, otro compañero nuestro de esto, me dice, oye, que ahí en la página de atrás pone el crematorio de Praga o el cementerio de Praga. Le digo, ahí va, pues esto es una pista. O sea, y esta es la carta en la cual empieza, claro, muy señor mío, comprendo la ansiedad, habla de Compiègne, habla de Buchenwald, habla de golpes, de enfermo, radisco, y dices, oye, la carta tiene una segunda página. Uf, ¿qué habrá aquí? Y entonces es cuando das la vuelta a la página y lo que nadie quería que se contara, pero pues se sospechaba que se iba a contar, es que habiendo sido fusilado e incinerado en el horno crematorio de Praga. Y esta carta, yo os lo juro, la he leído, no sé, infinidad de veces. Esta carta la tuvo guardada mi madre en su mesilla, entre unos misales, guardada bien con 2 dobleces, y la tenía guardada entre misales, tiempos de Franco, pues por si acaso vamos a esconder un poquito la carta. Y no vamos a contar absolutamente nada de esta carta. Y esta carta, bueno, sobre lo que digo, la guardó mi madre bien, y ya cuando murió Franco, pues que la gente nos desmelenábamos un poquito más y todas esas cosas, empezamos a contar. Mi padre contaba cosas de su batallón de trabajadores en el Roncal y por ahí, bueno, ya contaba más cosas, incluso ya dejaba hasta de llorar. Bueno, esta es la historia un poquito así de Ángel Lecuona. Y ahora quiero contaros lo que es la historia de investigación, como en el año 2000, me caso, voy a vivir a Bilbao, aun siendo berniqués, pues me voy a vivir a Bilbao porque mi mujer es bilbaína, y al día de poco compramos un ordenador y empecé a trastear en internet. Yo conocía algo, sabía que existía internet. Yo me acuerdo que un día salí de trabajar y me dijo un compañero de trabajo, uy, ¿sabes que hay una cosa que se llama Google? Digo, hostia, ¿y eso qué es? Es una cosa que encuentra todo. Y entonces empecé a revolver ahí en Google. Era cuando estabas trasteando en el ordenador y de repente llamaban por teléfono a la casa y te sacaban de internet. Te decías, cago en la mar, tengo que empezar luego. Bueno, el caso es que ya empiezo a conseguir unos documentos, tal, y bueno, pues ya me quedé como medianamente contento. En el año 2003 recibo otra carta manuscrita, esta la recibo yo. Era una carta de una chica, se llama Elena Rodríguez Cot, y me mandó desde Buchenwald, me mandó una carta y dice, hola, perdona que te escriba a mano. Y digo, joder, perdona, pues a mí me parece un detalle que me escriban a mano, porque esto, pues, no me dice muy gran cosa. Bueno, y el caso es que, bueno, pues me dijo que estaba trabajando allí, que estaba haciendo pues tenía una beca, no sé cómo, estaba investigando, y me mandó un montón de documentación sobre mi tío. Un listado del convoy en el que fue trasladado desde Compiègne hasta Buchenwald, su carnecito de preso, patatín, un montón de cosas y tal. Y al de unos años me vuelve a llamar Elena y me dice, oye, que sigo ahora, en vez de en Buchenwald, estoy en Flossenburg y me han encargado hacer esto que estáis viendo, este panel que estáis viendo. Me ha dicho que no me aleje del micrófono y no voy a alejar. Este panel que estáis viendo. Bien. Sí, está bien, ¿eh? Está bien, que veo aquí. Total, si me estoy saltando el guión, o sea que me da igual. Le encargaron hacer un panel sobre un preso del Estado español. Y dijo, pues como tengo contacto contigo y tal, pues no te importa que haga sobre tu tío. Le digo, todo lo contrario. Entonces, en ese panel sale una información sobre los presos españoles en Flossenburg, y después una pequeña biografía de mi tío acompañada de estas 3 fotos. La de abajo es la que hemos visto anteriormente. Y bueno, en el año 2015, coincidiendo con el 70 aniversario de la liberación del campo, pues fui con mi familia, con mis hijos, con mi mujer y con mis hijos. Fue la mejor experiencia que he tenido. Tenía con esa duda de decir, estos chavales, ¿qué les parecerá ver un campo de concentración? Estuvieron atentísimos. Yo no he conocido cosas así. Y bueno, pues ya me lancé al vacío. Y ese mismo año, hablando con el director de primaria de la Ikastola, donde estudiaban mis hijos,
Bueno, mi hijo el mayor ya apunta a historiador, o sea que cuidado. Le propuse, pues que nos dijo, oye, es que queremos hacer una comunidad de euskera y entonces pues queremos que algunos padres hablen de su trabajo, de sus aficiones, de tal. Y le dije, oye, pues yo si quieres, yo tengo una historia para contar de la Segunda Guerra Mundial y la biografía de mi tío y tal, y pues estoy investigando y tal, y pues muy bien. Desde entonces voy todos los años, desde el año 2015, dando una charlita de unos 40 minutos a chavalitos de 10, 11 años, y no olvidaré la primera vez que fui, que me preguntó un niño, pero a ver, ¿tu tío este que era? ¿Un comando? Digo, ¿un comando como Rambo? Le pregunté, sí. Digo, no. Digo, era un pobre hombre, era un leñador que le cogieron preso porque algo haría y le mataron. Vale. En esa charla estuvo mi hijo el pequeño. Cuando terminó la charla me dio un beso y yo ya me derretí. Os lo juro. Y bueno, de ahí a unos años queríamos volver a Flossenburg. Y claro, mi hijo el mayor ya estaba en primero o segundo de bachiller y decía, joder, es que yo si pierdo días ahora, mal, porque... Entonces hablé con su tutora directamente, que era profesora de historia. Y le digo, oye, esto y esto. Y dice, pues que vaya, ya le va a mandar yo los deberes y tal. Entonces me dijo, ¿y qué es esa historia que cuentas y tal? Y no, pues doy a los chavalitos de 10 años, les doy una charla sobre esto y tal. ¿Y darías en bachiller también? Bueno, pues si es caso. Y entonces preparé otra charla más adecuada para chavales de bachiller. Menos mal que mi mujer, como es enseñante, pues el apartado pedagógico lo tengo asegurado ahí. Y entonces empecé, y en esa primera charla el presentador fue mi hijo el mayor. Y yo ya me volví a derretir. Estoy ya como la mantequilla de Soria, más o menos. A consecuencia de estas charlas que di en bachiller, contactó conmigo un profesor de la Ikastola que se llama Unai Eguía Vizcarra Legorra. Y me dijo, oye, quiero quedar contigo porque yo también estoy investigando la historia de Enric Moner, de Figueres y tal. Y digo, pues quedamos un día. Como él vive en Bilbao, yo también, pues quedamos en un bar, nos tomamos un cafecito y tal. Y bueno, estuvimos allí y acabé diciéndole, pero tú tienes algo que ver con Enric Moner Castel No. Dice, no, pero me gustó la historia y entonces me metí mucho y estoy investigando y pues hasta aquí he llegado. Y le dije, pues vamos, pues te voy a nombrar nieto adoptivo de Enric Moner. Y a partir de entonces es el nieto adoptivo de Enric Moner, una yeguía. De ahí a poco tiempo, estaba yo un día víspera de Nochevieja, creo que era, estaba haciendo las compras en Forum, una tienda de deportes ahí de Bilbao, y recibí una llamada de este señor de aquí que está a mi izquierda, Antonio Medina. Y me dice, oye, que soy Antonio Medina, que mi abuelo estuvo con tu tío preso y tal. Me tuvo 20 minutos acorralado yo en la tienda, un montón de gente, mi mujer preguntando a ver con quién estaba hablando, a ver si... Y yo a mi mujer decía, espera, que ahora te cuento. Y bueno, yo luego le dije, Antonio, espera un ratito, te llamo yo dentro de un rato desde casa y tal. Entonces le conté a mi mujer, le digo, Amaya, que me ha llamado un tío y tal, que, pues fíjate tú qué casualidad que le conoce bueno, que es nieto de uno que estuvo con mi tío y tal. Dice, ¿y dónde? Dice, de Mataró. Dice, pues tenemos que ir a Mataró. Esa es mi mujer. Mi mujer dice, tenemos que ir a Mataró, tenemos que ir a Flossenburg, tenemos que ir a Olorón. Siempre estamos igual. Entonces, pues bueno, no tiene ni la agencia de viajes, y le voy a dejar un poquito de paso a Antonio Medina para que cuente la historia de su abuelo. No, yo tranquilo estoy. Vale. Bueno, en Semana Santa de este año de 2021, una yeguía, no os lo he dicho, pero está casado con una chica francesa de Toulouse y se fue a pasar la Semana Santa a Toulouse. Y estando en Toulouse, me llama un día, me manda un WhatsApp y me dice, Antón, no te lo vas a creer. He localizado al hijo del autor de la carta que hemos visto ahí, del tal Gregorio Uranga. Gregorio Uranga era un tío del lado de San Juan de Luz, de Urruña, que salió vivo del campo de concentración, evidentemente, por eso envió esa carta, y se fue luego, bueno, estuvo no sé cuánto tiempo en Alemania recuperándose de la paliza que le dieron en los campos de concentración,
y se instaló a los alrededores de París. Al parecer se debió instalar a los alrededores de París porque en su localidad natal lo consideraban como un espía de los nazis, cosa que era bastante corriente entonces en la Francia. En Francia siempre han ganado la guerra. Si hubieran ganado los alemanes, habrían ganado los franceses también, y si no también, pero bueno. Y me dice, he localizado al hijo de Gregorio Uranga. Le digo, no me lo puedo ni creer. Hicimos una conferencia por WhatsApp entre los tres y tal, una ahí de traductor, yo que no sé francés, yo sé castellano y euskera y mal los dos. Y bueno, estuvimos hablando con él un rato y nos contó un pasadizo Robert, que es el hijo de Gregorio Uranga, que su padre era el cocinero del campo. Entonces él se dedicaba a preparar el desayuno a los vigilantes, a los guardianes del campo. Y entonces todos los días a las 4 de la mañana se levantaba, iba a las cocinas, les preparaba café y no sé qué más cosas para desayunar a los guardianes y luego lo repartía entre las diferentes garitas. Y decía que todos los días el perro del comandante le mordía. Todos los días, pares e impares. Y entonces dice que una de estas, el tal Gregorio Uranga, que estaba ya hasta el moño del perro, le dio con el cazo ese de servir la sopa, el bordunzaldi que le llamamos nosotros, con ese cazo le dio una hostia en todos los morros al perro y el perro murió. Y dijo, me cago en la mar la que hemos armado aquí. Y entonces, ¿qué hizo con el perro? Lo escondió. Cogieron, llevaron a su barracón y lo escondieron debajo de las tablas del suelo, lo escondieron allí y se lo fueron comiendo poco a poco, calentaban en la estufa y se lo comieron el perro. El comandante estaba harto porque no encontraba al perro y en represalia pues mató unos cuantos. Pero bueno. Y seguimos. En verano del 2021 contactamos con Pavel Palecek, es un historiador checo que había entrevistado a František Suchý Jr., que es el hijo de František Suchý, y que eran los encargados del crematorio de Stražnice en Praga. Y este señor, el František Suchý, le dice a Pavel Palecek que ellos apuntaban todas las cremaciones que hacían, todas. Los alemanes les decían, no, coger estos cuerpos y desembarazarlos de ellos, quemar los cuerpos y echarlos para compost. Y estos cogían y en un listado, que luego aparecerá en otra filmina que tenemos por ahí, apuntaban en la caja número 62.559 Ángel Lecuona, en la 62.560 creo que es Antonio Medina, tal, en la 558 tal. Entonces, toda esa documentación había estado, pues bueno, ahí guardada por ese František Suchý hijo, el padre ya murió, durante muchos años, hasta que en el 2004 pues este señor también pues se atrevió a sacarlo a la luz, a hacerlo público. Y eso es lo que nos ha dado la pista, y es esta la historia que, bueno, esto es un enlace a un blog que lo hace una guía, tiene unas 100, no os voy a decir cuántas porque cada día que entro tiene 2 entradas más. Ayer creo que tenía 104 entradas. Entonces son historietas sobre cosas, o sea, generalmente relacionadas con el campo de Radicko, con Flossenbürg y con los personajes de los que estamos hablando ahora. Con que pongáis en Google, en el famoso Google de él, Enric Moner, blog Enric Moner, ya os saldrá el acceso. Sí, bueno, no vamos a entrar porque si no luego igual me Enric Moner Castell. Aquí vuelve a salir esta florecilla y el triángulo rojo con la S es el escudo que les ponían a los presos españoles, Rotspanien, rojos españoles. El triángulo era el identificativo de los rojos españoles, Rotspanien. Ahí arriba a la derecha, a la izquierda, está Gregorio Uranga, enfrente de él está Enric Moner Castell. Abajo está Rafael Moya, vuestro bol, y ahí, al otro lado Antonio Medina, el abuelo de Antonio Medina. Esta es una lista de la enfermería de Praga
partido de Praga, de Flossenbürg, esto, ¿no? De Radisco, ¿no? Y ahí con las flechas salen Ángel Lecuona y Antonio Medina, con las fechas en las que han estado, fecha de entrada, fecha de salida. Todas las anotaciones en rojo yo creo que son de los franceses que entraron ahí y se llevaron mucha parte de la documentación. Esa historia del libro es más, bueno, que lo hemos comentado mientras comíamos. Sí. Era más este libro lo llevaba uno de los capos, el capo responsable, bueno, el que estaba por debajo del médico, que el médico era otro deportado ruso, pero este era un deportado alemán, que era de los que más había allí, eran alemanes, presos comunes, y además tenía el triángulo rosa, que era por ser homosexual, ¿no? Y estaba allí por eso, simplemente, ¿no? Pero lo que puede llegar a hacer una persona, puedes llegar a comprender muchas cosas a la hora de salvar tu pellejo, ¿no? Pero este señor asesinó a muchísima gente. Claro que si se hubiera negado, seguramente que el que hubiera ido para adentro hubiera sido él, ¿no? Pero este señor se utilizaba una técnica que, en fin, era la llamada, es una inyección, la 0,07, que te solían inyectar etanol, o cuando no tenías ese medicamento, pues te inyectaba gasolina directamente, o te la hincaba en el corazón o directamente te la metía por vena. Es una muerte relativamente rápida, pero muy dolorosa. Estamos hablando ya cuando empezó a ejecutar a la gente de esa manera, estamos hablando de personas que pesaban entre 30 y 40 kilos, es decir, que eran auténticos esqueletos andantes. Como ejemplo, hay un francés que entró pesando 114 kilos y cuando lo liberaron, que él sí consiguió liberarse, pesaba solo 43 kilos. Es decir, que se dejó por el camino unos 80, casi 80 kilos, ¿no? Quiere decir que como él estaban todos allá. Lo que pasa que no la he traído, pero hay fotografía de él, que era alcalde de su pueblo, y bueno, es espantoso, y la foto de todos, ¿no? Después había otro, que lo comentaré después, de la Marcha de la Muerte, que además hay una película que la filmaron los propios checos, pero son grabaciones caseras de la época, de entonces. Cuando pasaba el tren cuando estuvo en Praga, paró en Praga porque venía de Alemania, era un tren que traía muchísima gente, cerca de 4.000 personas, unos 100 vagones, es decir que las mujeres, por ejemplo, que venían, la mayoría venían de Ravensbrück, otro subcampo de Flossenbürg, y aquí estas mujeres llevaban ya un mes danzando por toda Alemania, y ya cuando entraron ya en Checoslovaquia, ya iban recogieron en Terezín, que era un campo que estaba en Checoslovaquia, ahí murieron muchísimos judíos, y si no los mataban en Terezín, los enviaban, que estaba cerca, a Auschwitz. Bueno, este tren llegó hasta Praga. Los del campo de Radisco los embarcaron en un tren y los llevaron hasta Praga, donde unieron esos vagones a este tren de la muerte, en el que murió muchísima gente. Y bueno, como lo estoy contando muy deprisa, ¿no? Se podría explicar con más calma, ¿no? Pero bueno, tampoco hay mucho tiempo. Y
como final de ese viaje, como prueba, hay, cuando estuve viendo el documental, la película documental esta, y bueno, hay una de las fotos en la que se ve un hombre tumbado en el suelo, así encogido, una taza blanca, y el hombre, bueno, veías que, claro, esa foto se la hicieron ya cuando los liberaron, ya estaban liberados. El día 8 de mayo de 1945, que para colmo fueron de los últimos en ser liberados, y este señor en todos los papeles sale, sí, salió vivo del pero al día siguiente falleció. Y como prueba, ese es el final, ¿no? Pero como ese, bueno, fue terrorífico ese viaje, murieron muchísimos ejecutados, me acuerdo unos alemanes, uno de los mandos con su mujer, con la misma mujer allí, fusilaron a 50 o 60, así como, pero riéndose, en fin, espantoso. Y todos los que ya venían pues muy tocados, ya estaban todos en las últimas, es decir que como muestra algunos de los que estuvieron allí, como el Martín Saracho, también de Bilbao, este se pegó pues casi 2 años hospitalizado. Agustín Jimeno se tiró 14 meses en el hospital. Bueno, la mayoría, o el hijo del que hizo el Palacio de Ajuranea, allí en Vitoria, ¿cómo se llamaba? El Gregorio San Vicente, pues este se pegó 4 años, creo que fue en Noruega, se lo llevaron hasta allí y estuvo allí y hasta el 51 así no pudo volver de lo destrozado, es decir que lo pasaron muy mal. Vamos, que si sabes que es para morirte, mejor, porque los que murieron al principio, lo que se ahorraron, porque fue espantoso. Aquello, cuando vas conociendo las historias y todo, es... Sí. Vale. Bueno, este es el listado del que hemos hablado antes, en el cual aparecen los 6 presos del Estado español. Ahí están con la posiciones 33 a 36 aparecen, y la 38 y 39 aparecen los otros 2. Yo aquí no veo nada y aquí no tengo la historia, como voy a dar la vuelta. El 33 es Enric Moner, el 34 es Pedro Raga. Mira, es Enric Moner, Pedro Raga, Ángel Lecuona, Antonio Medina, está Kashmir, que también lo mataron el mismo día, el día 9, todos los que estás viendo, excepto, bueno, no, sí, menos Vicente Vila, el último. Ese, sí, a ese lo mataron más tarde, unos días más tarde, el 16, sí, por ahí. Vale. Así lo apuntó František Šuši. Y es la única persona a la cual no hemos localizado todavía a su familia, Vicente Vila. Andamos ahí. Sí. Un sobrino nieto, pero sabemos que Vicente tuvo descendencia. Sí. Estamos en él. Este es František Šuši, el hijo. Este es uno de los que hicieron ese listado del que estábamos hablando. El listado... Qué bonito me sale todo, Sí, es este de aquí. Este es el listado. Ahí veis ahí a vuestra izquierda una numeración, 62.559, Ángel Lecuona. En la posición 8, que creo que es la primera columna de aquí, esa es la posición 8, pone causa de la muerte. Dice, tiroteado mientras huía. Y en la posición número 11, que creo que es la penúltima, pone no entregar cenizas. Padre e hijo, ¿qué hacían? František Šuši, padre e hijo, ¿qué hacían?
escamoteaban las cenizas de estos, las metían en urnas diferenciadas que correspondían con esta numeración que tenemos allí y las escondieron. Los alemanes decían, ¿dónde están las cenizas de los de ayer? No, las tenemos. Usaban las cenizas que surgen de la combustión, usaban esas cenizas para engañarles a los alemanes. 62.559, ese era mi tío. Estos dos que salen aquí son mis abuelos. Antonia Beitia Gallastegui, que era de Aramayona. El valle de Aramayona es un pueblito fronterizo entre Vizcaya, Álava y Guipúzcoa, más o menos. Es un agujerito, la Suiza vasca le llaman. Es un pueblo muy bonito. Y él, mi abuelo, Toribio Lekuona Gorrotxategi, este era de Aulestia, un pueblito cercano a Lekeitio, y tuvieron 11 hijos. La manera en que se conocieron también es muy curiosa y os voy a contar así rapidito. Mi abuela era de Aramayona, de una familia muy pobre, y se fue a Bilbao a servir, de sirvienta, a trabajar de sirvienta. Estando trabajando de sirvienta, enfermó de tifus. Y entonces una de las personas que trabajaba dentro del servicio de esa familia potente, digamos, le dijo, pues mira, yo conozco un sitio, un pueblito, una familia que tiene un caserío en un sitio en el monte muy bonito, está cerca del monte de la ermita de Santa Eufemia y tal y cual, y podría ir allí. Entonces mi abuela fue allí a curarse. Una vez que se curó, volvió de nuevo a trabajar a Bilbao de sirvienta a la misma casa, y estando allí en la casa le ofrecieron un trabajo que era hacer como de criados de una maestra de una escuela de barriada y a la vez gobernar, digamos, el caserío que estaba anexo a la escuela. Bueno, era una escuela aneja a un caserío. Y claro, pero requería de un matrimonio. Entonces Antonia Beitia Gallastegui, que tenía muy mal genio, os lo juro, le dijo a este de Aulestia, Toribio, tú y yo nos casamos. Entonces se casaron. Así. Y entonces era así. Estas cosas eran así. Tuvieron 11 hijos, bien majos todos, viven 2 todavía. Uy, mira, si funciona la música. ¿Quién me ha dicho que no funciona la música? Bueno. Funciona aquí. Bueno, no sé si oís un poquito la música. Sí, se oye. Ken Saspi. Esta canción es Itxaso Agara. Os he puesto el estribillo, os lo he puesto en catalán y en castellano para lo que quieras. Incluso te lo puedo pasar también la presentación entera, ¿eh? Yo soy yo. Esta es mi madre, Asun Lekuona, y aquella, mi tía Elvira. Son gemelas. Bueno, eran gemelas porque mi madre falleció ya hace unos años. Mi tía vive todavía, ¿eh? ¿Qué edad tiene? 96 tiene mi tía. Tampoco sorda y un poco así, pero... Hermanas gemelas eran, sí. ¿Y hermanas de Ángel Lekuona. Mi madre es la que guardó la carta y mi tía es la que guardó las fotos. Sergaldu genuen. Gracias a aquellas flores, a aquellas lágrimas, ahora somos un mar. La letra es de Jon Maya Bercholari y el que canta es Eñaute Elorrieta de Ken Saspi. Ken Saspi es un conjunto, supongo que los menos mayores conoceréis seguramente. Bueno, aquí tenemos un capítulo de agradecimientos, siempre que agradecer a alguien, al Ayuntamiento de Busturia que me ha apoyado siempre. Etxaun Galparsoro, gran historiador. Josu Chueca Inchusta, otro gran historiador, que ha escrito una historia sobre Gurs, muy importante. Benito Bermejo, que es el que hizo el listado de todos los españoles en campos de concentración. Elena Rodríguez Cot, que no está, pero está aquí. Xavier Herrero Acosta es un chico que hizo una historia de la represión en Busturia, un gran libro. José Ángel Chato de Chaniz es un gran amigo mío, historiador aficionado como yo, o como los dos que han estado esta mañana aquí, los de la primera ponencia. Ingo Nivel es mi hombre en Colonia. Está casado con una guerniquesa y entonces cualquier duda que tenga de alemán le llamo a Ingo, le digo, Ingo, una lleguía,
Vizcarra Legorra, Antonio Medina, Enrique Urraca de Diego es un gran amigo nuestro también. Espera, que hay más, Oli. Emilio Vallés, que fue presidente de la Amical de Gurs. Amaya Zadala López de Maturana es mi mujer. Anchor y Gocho, mis hijos, o nuestros hijos. Mi madre Asun, mi tía Elvira. Pues por lo que pone ahí, porque guardaron esas fotos. Y porque guardaron esa carta. Espera. Esta es una respuesta que mando creo que este es el agregado cultural de la Embajada Española en Chequia, Joaquín Manrique, en la cual, pues bueno, nos da ilusiones de que pues igual vamos a poder o intentar por lo menos estudiar la posibilidad de recuperar esas seis urnas. Le hemos echado a Aquí están nuestras protagonistas. Nos faltan las fotos de Pedro Raga Castel, de Vicente Vila. Ahí está Ángel Lecona, Rafael Moyá, Enrique Monera, Antonio Medina. Esta poesía es de Joseba Saronendia, también la canta Ken Saspi, pero no os la voy a poner porque si no os va a tufar tanta canción. Pero esta canción, bueno, lo que dice, ¿no? Pues caímos prisioneros por las cosas que amamos, pero nuestro amor no está preso nunca. Lo que nosotros amamos. Y bueno, esta foto que vemos aquí, al otro lado está Busturia, está sacado desde Canala. Canala es un barrio que está es un barrio peculiar, está muy cerca de Guernica y es un barrio del cual una parte del barrio pertenece a Gautegi y Zarteaga y otra parte del barrio pertenece a Sucarrieta, Pedernales, que está a la orilla, al otro lado, a la otra orilla del río. Esa es la ría de Guernica, la ría de Urdaibai. Y el reparto no es un reparto, digamos, uniforme, digamos, bueno, esta mitad del pueblo es Busturia o Pedernales y esta otra mitad es Arteaga. En su tiempo, los habitantes de Canala decidieron a qué pueblo querían pertenecer. Y como se terminaban antaño los discursos de ingreso en las diferentes academias, he dicho. Y tal cual dices, paso yo a mi ponencia. Bueno, yo voy a ser más escueto. Bueno, mi abuelo, como ha explicado él, murió con Ángel. Murieron en el mismo sitio, el mismo día, a la misma hora. Estando todos allí, él lo ha explicado más genérico. Yo lo que voy a hacer es explicar un poquito las historias un poquito más de cerca. Bueno, empezaré primero con mi abuelo. Él es natural de Motril, en Granada, y bueno, anarquista, comunista, un rojazo. Y bueno, él, pues, tal cual transcurrió el momento, pues se tuvo que ir, porque los nacionales arrollaron con todo, apoyados por los nazis italianos, y bueno, fue subiendo para arriba, como hicieron casi todos los españoles que acabaron, ese 500.000 de españoles que acabó fuera de España y que tuvieron que abandonar, mi abuelo a sus 4 hijos y a su mujer, y en el que 2 cartas que todavía conservamos, él los recuerda a cada momento, ¿no? Cuídalos, que los quiero mucho, diles que porque mi padre no se acordaba ya ni de su padre, era tan pequeño que prácticamente no lo recordaba, ¿no? Peor lo tuvieron ellos, por ejemplo, la hija de Rafael Moyá, estaba su madre embarazada de ella cuando lo deportaron.
y ella nunca conoció a su padre. Que son historias que parece que no, pero cuando me mandó un mail explicando, porque le coloreé la foto de su padre, para que la viera más actual, para que lo viera, como dicen ahora, ¿no? Que los chavales, si no se lo pones en color... Bueno, pues la verdad es que me emocionó mucho ver lo que me escribió, cómo lo explicó, el sentir a su padre cerca, ¿no? Aparte de decirle que sus cenizas, o que su padre está enterrado en Praga, y que no se hizo la tropelía que se hicieron con otros españoles en ese momento, porque lo que él no ha contado, bueno, acabo con mi abuelo, porque no quería contar yo la historia, porque con una cuentas todas, ¿no? Bueno, él estuvo danzando, llegó a Argelès, igual que Ángel. De Argelès, que es por allí pasaron la inmensa mayoría de ese 500.000, después se iban aquí o allí. Bueno, de aquí se fue a Bram, al campo de Bram. De Bram volvió otra vez a Argelès, porque, bueno, según nos contaba mi padre, en las cartas que envió, que ya solo conservamos 2 fragmentos, pues él estaba loco por volver. Es decir, todo le sabía a música, ¿sabes? Todo el ruido que había en Francia, pero como él eran todos, ninguno quería irse, todos estaban allí forzados. Bueno, pues él volvió a Argelès desde Bram, y como veía ya que aquello era imposible, les pilló ya los nazis, cuando los nazis tomaron Francia, ya lo vio negro y, bueno, se alistó a una CTE, igual que Ángel, él lo ha contado así también de pasada, pero se alistó, él estaba en el maquis, mi abuelo se apuntó directamente en esta CTE, que, bueno, se dedicaron, en principio, lo mandaron cerca del campo de Set Fonts, y estuvo allí, bueno, pernoctaban en el campo de Set Fonts, pero trabajaban arreglando carreteras, bueno, los utilizaron como mano de obra barata, ¿no? O gratis. Les daban sellos y tonterías. Bueno, por ejemplo, los hermanos La Plaza, que los detuvieron con mi abuelo, pero también acabaron los 2 en Radisco. Estos, en una de las cartas que mandaban, porque, bueno, era Rogelio, que también estaba casado, tenía sus hijos. Rogelio era muy claro, contaba las cosas. Mi abuelo no, era más temeroso. Claro, la mayoría eran temerosos porque sabían que la información la podían conseguirlo. Una carta es fácil abrirla y mirarla, ¿no? Pero él no, él lo contaba, y contaba aquello dice, ostras, nos han trasladado, porque llegaron, dice, estábamos en Ain, un frío, un sitio malísimo, nos han traído al lago de la Bourget du Lac, dice, y lo contaba el hombre como si estuviera en el cielo, ¿no? Dice, wow, un sitio impresionante, precioso, eso está al pie de los Alpes, tocando Lyon, cerca de Chambéry, y por ahí también pasó mi abuelo, aunque entonces todavía no estaban juntos los hermanos La Plaza ni mi abuelo, ¿no? Y lo contaba todo como un sitio paradisíaco, esto lo tendríais que verlo, bueno, lo contaba así, ¿no? Cuando los envían a Aimé, que entonces ya estaban juntos, Aimé a trabajar, porque, bueno, yo llevo 2 historias, llevo la historia de Radisco y llevo la historia de los 23 mineros de Aimé, que fueron 23 españoles que acabaron en los campos con diferentes suertes, la mayoría corrieron mala suerte, y bueno, llevo esas 2 historias,
pero ellos además coincidieron con eso. Y allí en Aimé dice, ostras, en otra de las cartas les contaba, dice, ¡buah, nos han dado botas, nos han vestido de maravilla! Dice, ¡buah, estamos como Dios! Y claro, dice, pero no, ¡buah, el sitio tan bonito que estábamos ahí abajo! Pues claro, ellos los habían subido arriba del valle, cerca de Albertville, para que os pongáis, donde hicieron la Olimpiada de invierno, y cerca de la frontera alemano-suiza y italiana, y bueno, ahí el hombre pues lo contaba muy natural, ¿no? Que no todos lo hacían, ¿no? Bueno, de aquí hubo un chivatazo de un colaboracionista, un francés, porque la verdad es que fueron muy beligerantes, no muy, saboteándolo todo. Era una zona que estaba en la parte no nazi, y entonces ellos hicieron muchísimas incursiones, sabotearon trenes, centrales eléctricas, en fin, tuvieron bajas, tuvieron que encararse con alemanes, tener disputas con diferente suerte. Unas veces caían alemanes, otras veces cayeron los propios resistentes, y hasta que un día, bueno, claro, mi abuelo era barrenero, él trabajaba en Motril, en su pueblo, él trabajaba en la mina Pepita, que él trabajaba, pues barrenaba, él dinamitaba, ¿no?, dentro de la mina, y conocía los explosivos. Y bueno, él seguramente quería estar en lo suyo porque sabía que de ahí podían sacar explosivos, y lo mismo que en la mina de más arriba, de unos pueblos a unos 10 kilómetros de Aimé, que también los detuvieron ese día, José María Cabezas Arana, otro, en fin, otro matador de los que no tienen parangón, un luchador que dio lo que no tenía, se la jugaba a cada momento, un tío que no tenía un no para nada, que hay que ir allí, iba y hacía su trabajo, y bueno, tuvo él bastante, bueno, después fue condecorado en Francia y le dieron todas las medallas habidas y por haber, ¿no? Pero todos los mineros del valle, porque por aquella zona había mucho, los detuvieron. Y estaban los 23 de Aimé, más los de las Chapellas, de la mina de las Chapellas. Ahí detuvieron a la Arana, a otro cordobés, que los dos eran cordobeses, y a varios franceses. Los llevaron a Albertville. Bueno, al final acabaron deportados, porque cuando detuvieron a los 23 españoles también se llevaron a otros tantos franceses. Y el director de la mina, que también era resistente, bueno, claro, él intentó salvarlos como fuera, ¿no? Fue a Albertville, presentó una carta, bueno, se movió, tenemos todos esos documentos, y intentó pues que los liberaran, pero solo consiguió que liberaran a los franceses. Pero, claro, los otros eran, como ponían, Rote Spaniards, ¿no?, que eran rojos españoles, y que a ellos nada, que ellos pa'lante. Bueno, acabó en Compiègne, y de ahí empezó, pues ahí ya se cruzaron las vidas de Ángel, todos acabaron al final en el Barracón 52, de primeras algunos en el 51, mi abuelo pasó del 51 al 52, conforme estuvieron allí 40 días escasos, la cuarentena que le decían, en el Petit Camp de Buchenwald, unas cuadras de caballos, bueno, aquello era una pocilga, donde ya los vacunaron a todos, entre comillas, les pusieron de todo, ¿sabes? Lo que hacían los experimentos nazis, porque lo que no podía ser o no pudo ser, porque eso se ve fácilmente en los documentos, las muertes en Radisco, en los primeros meses, los primeros 3 meses,
iban de más a menos, quiere decir que todos llegaron enfermos, todos ya muy tocados. Por ejemplo, su tío, según Gregorio, estuvo mucho tiempo hospitalizado y no sabían de qué era. Bueno, pues seguramente que fue de alguna de estas inyecciones que ponían ellos, que lo hacían al tuntún. Si a ti te tocaba tuberculosis, lo que te tocara, ¿no? Pleuresía purulenta. Por ejemplo. En la carta pone pleuresía purulenta. No sé, medicina es una inflamación de la pleura, creo. Sí, bueno. Purulenta suena feo, desde luego. Sí, Que... pululenta es pus, con que muy bonito no era. Y entonces, porque claro, lo que no podía ser, si tú ves a Rogelio era un armatroste, lo veías, su hermano Romualdo igual, más bajo, pero un tío fuerte, estaban bien, en las fotos que hay se les veía muy bien, eran maños, y gente muy, vamos, curtida, que no eran ningunos, y de golpe y porrazo, claro, el primer mes mueren, no os quiero mentir, no sé si eran 14 o 15, iban de más, bueno, no os quiero engañar, empezaron a morir ya o a ponerse muy enfermos, y los que morían durante ese periodo de tiempo, hasta junio, los incineraban, los que morían, los incineraban en Strasnice, en este crematorio civil, que en su día fue el primer crematorio civil que se hizo en Europa, en el año 20 y pico. Y claro, este crematorio, los nazis cuando llegaron, pues lo utilizaron para sus servicios. Al principio, pues, porque había otros subcampos, en el que, bueno, hubo uno, el Agustín Jimeno, que comentaba antes, lo trasladaron con los hermanos La Plaza, con Francisco Roque Sierra, de Laredo, Cantabria. Los trasladaron porque estaban tan enfermos, ya les habían pillado. Algunos me imagino que se contagiaría de unos con otros, ¿no? Pero no era normal. Si estaban en sitios haciendo una cuarentena, ¿por qué estaban todos tan enfermos? Eso era por lo que era, ¿no? Y esta gente, cuando pasaron el tiempo claro, todos se pusieron enfermos, empezaron a trasladar los que estaban muy enfermos, los trasladaban otra vez al campo central de Flossenbürg. Pero todos los que murieron hasta junio los quemaron en Praga. Y esas cenizas, todas las cenizas de ellos se guardaron. Ningún español murió en ese periodo. Durante esos 3 meses todos estaban muy mal, pero pudieron volver a Flossenbürg. De ellos, casi todos acabaron muertos. Los hermanos La Plaza, uno murió en septiembre, el otro murió al mes siguiente, Rogelio, Romualdo el pequeño, que entonces tenía 48 años, y Rogelio 51. Y uno del 93 y el otro del 96, de 1800. Es decir, que ya todos estos, y a partir de junio, ya todos los que morían o se ponían enfermos y los trasladaban, ya se iban al campo central, y allí, sí, cuando te morías te quemaban, pero tus cenizas no se guardaban. Tus cenizas se tiraban por aquella vía que había, una vagoneta que por los dos lados estaba lleno de las cenizas de los deportados, ¿no? Y el campo central
claro, empezó ya a decirles, porque los trenes ya a partir de diciembre, ya los aliados, ya sean los rusos por el frente norte y los americanos por el sur, ya los estaban apretando y cogieron, bueno, ya dejaron de los propios checos, la resistencia checa, nada más que hacía sabotear las vías, todo lo típico, ¿no?, de los resistentes, a sabotearlo todo. Dejaron otra vez de enviar los muertos y a los heridos, o a los muy enfermos, de mandarlos al campo central, y a partir de enero otra vez vuelve la lista, ¿no? Porque tenemos la lista de los 70 franceses que sí se repatriaron. Se repatriaron 70 franceses, que los franceses, claro, los españoles no se los llevaron porque no había, eran apátridas, no tenían país. Lo que hablaban antes de que los pobres judíos apátridas desde su país, ¿no? Pues los españoles igual. Aunque Rafael Moyà y Enric Moner, sus cenizas las tuvieron así, ¿sabes? Porque Rafael Moyà era francés, era mallorquín, pero ya estaba nacionalizado francés. Él era francés. Pero claro, los alemanes, que ponía, claro, ellos se fijaron en los papeles alemanes, Spaniard. Claro, él era español de nacimiento. Y se quedó allí. No se llevaron sus cenizas. La de Enric Moner, por el tema de que afrancesaban los nombres, porque ponía él era Enric Moner, pero acabaron, bueno, él también vivía en Francia, ya llevaba unos años viviendo en Francia, y le afrancesaron el nombre y era Henri Monet, que parece más francés, ¿no? Y claro, estuvieron así, ¿sabes?, con su urna, porque en esos documentos que los franceses tenían allí anotaciones, subrayados, ¿nos lo llevamos, no lo llevamos? Se quedó allí. Que si lo hubieran traído, se lo hubieran podido dar a su familia, que vivía en Francia, y todavía viven, ¿no? Todavía vive su hijo, y bueno, entonces a partir de enero, pues otra vez empezaron a quemar allí en Strasnise, y František, sin tener ningún miedo a la muerte de él y de toda su familia, y cuando digo familia, los nazis se hubieran buscado hasta los amigos, porque hicieron unas tropelías. Están enterrados con otros 2000, casi 200 presos más, asesinados por los nazis, que de los cuales 1100 acabaron muertos, decapitados con guillotina. Llegaban allí en la prisión de Pankráč, esto los checos, casi el 100% de los muertos decapitados eran las élites checas, pues los nazis fueron a por todos los que tenían alguna responsabilidad y los decapitaron. Bueno, decapitaron a los padres, a los hijos, allí hay enterrados niños, hombres, mujeres, de todos. Hay SS allí enterrados, SS enterrados con vuestro pariente, con el mío. Quiere decir que los nazis, el que meaba fuera del tiesto, ya fuera SS o SO, da igual, si no estabas conmigo, estabas contra mí. Y hay varios nazis allí enterrados, porque los mataron, simplemente. Pero como él los guardaba a todos, le daba igual. ¿No? Si hubiera distinguido, se hubiera quedado con los checos, pero él le daba igual, todos. Y los tiene a todos anotados. Todos los anotó en el tercer turno que le decían,
En el tercer turno es como eran los que han hecho la mili, la tercera imaginaria, ¿no? Pues eso, ¿no? En ese turno en el que nadie miraba, a él le convenía, porque los nazis no venían a incordiar, y él los quemaba a todos uno por uno. Uno por uno. Los quemaba, sacaba su ceniza, la guardaba en su botijo, pum, 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 ponía su número, su hijo, František, el que hemos visto la foto, con 16 años, pum, 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 le hacía el libro. Manual. Ese era el que habéis visto, es el oficial, el que se hizo después de la guerra, en el que se anotaron todos los muertos, pero él ya les había anotado el número de la urna, ¿no? Y entonces el František cogió a todas las urnas y las enterró en el cementerio que hay un poquito más adelante del crematorio cementerio de Strážnice, que es enorme, es gigantesco. Y él depositó todas las urnas detrás de una pared, en un pozo, ¿sabes?, de ese cementerio, para que nunca les pillaran allí si los trincaban, que no pudieran encontrar la prueba. Pero el hombre se la jugó por todos. Quiere decir que para mí es otro Schindler, no de vivos, sí de muertos, pero para nosotros es tan héroe o tan valorable, para mí es un grande de la humanidad, porque se la jugó durante 2 o 3 años, todos los días la vida. Venían los nazis allí, como anécdotas se explicaba, venían a las cabezas cortadas a hurgar, a ver si tenían dentaduras de oro, bueno, auténticas salvajadas. Bueno, él lo supo llevar muy bien, la verdad es que salvó el pellejo, después llegaron los comunistas y, bueno, les acabaron en la cárcel, el padre, el hijo, en fin, bueno, un desastre, ¿no? Aunque el František murió ahora en el 2018 por un pequeño accidente, ya con 90 años, y la verdad es que él en los años 80, a principios de los 80, mandó una misiva a este país diciendo, oye, tenemos aquí 6 cadáveres de 6 españoles, y ese documento nos lo enseñará su esposa, que queremos ir en abril del año que viene, la esposa de František, que también tiene 93 ya, a ver si nos puede enseñar ese documento en el que le envió eso al gobierno español. Y como siempre manda la política por encima de la cruda realidad, porque no se hizo nada, ¿no? Pero bueno, tampoco nos vamos a rasgar las vestiduras. Ya sabemos cómo funciona el sistema, y el sistema es un rodillo, y así queda la cosa. Bueno, yo voy a detallar un poquito más también la historia del final de ellos, ¿no? Sí, quiero ir lo más deprisa. Ah, sí, vale, cierro, ¿sí? Acabo esto y ya está. Lo de Gregorio Uranga, bueno, él ha contado más de pasada, yo voy a ser un poco más explícito. Este hombre, pues, sí, mató al perro porque le tenía las piernas, bueno, el hueso, porque era un hueso, es decir, era un esqueleto, ya estaba, y le pegó así con el cazo y lo mató, sin querer. Claro, cuando te muerde, te lo quiere, y le dio tan mal que lo mató. Bueno, pues este perro, lo primero que hizo, claro, iba con el desayuno de los nazis, porque él era el que se levantaba, y por eso llevaba el cazo para echarles el desayuno. Y, claro, él dice, madre de Dios, ya estoy muerto. Y cogió al perro, lo que hemos visto en 20.000 películas de nazis, levantó las tablas
enterró el perro debajo del barracón, lo enterró, y él ya dice, va, ya a ver qué pasa, ¿no? Entonces, claro, empezaron a echar de menos al perro. Y claro, ya este perro era del jefe del campo, no se sabe, porque cuando dicen jefe del campo no sabemos si es del Alfred Kusch o del Emil Klein, que estos serán los capataces del corral, ¿sabes? Y dos sarnosos de muchísimo cuidado, auténticos malnacidos. Y bueno, él no sabemos si era de uno o del otro, ¿no? Pero que era de uno de los dos. Y claro, empezaron a echar de primeras, oye, a ver, tal. Los primeros días no pasó nada, pero ya sé, como no aparecía el perro, tenían que pagar el plato y claro, ya llega la tesitura. Claro, ya los tenían allí formados y los nazis, o aparece el perro, o mato uno cada día. Claro, ¿qué haces? ¿Tú puedes criticar a Gregorio por querer salvar la vida? No se puede, te están poniendo entre tu vida, es como, entre comillas, el enfermero ¿no? El Paul Hook, de Essen. Y él estaban allí formados y bueno, tuvo que ver cómo mataban cada día a uno. Pero una mañana estaban allí todos formados, llegó la hora del muerto y tú. Y claro, señaló para donde estaba él. Y dice, bueno, llaman, así se lo contó Gregorio a su hijo, y su hijo nos lo contó a nosotros. Entonces él fue allí delante y se puso así en plan de decir, bueno, ya ahórrame el sufrimiento, ¿no? No dijo nada, eso lo pensaba él, ¿no? Y entonces se lo queda así mirando y le dice, ¿a ti quién te ha llamado? Y se quedó así y le pegó una patada y lo tiró al suelo. Dice, a ti no te he llamado. Y llamó a aquel, ¡pum! Y le pegó un tiro en la cabeza. Era el que estaba justo detrás, ¿no? Y él es una cosa que nunca contó a nadie. Solo se la contó a su hijo. Eso es una cosa que el que lo vive no lo cuenta. ¿Quién va a contar eso? ¿Quién es el valiente que decir que por mi culpa mataron, no sabemos a cuántos, pero unos cuantos seguro que se llevaron por delante con esa tontería? Y bueno, acabó el tema y cuando ya se enfrió el tema, ya dejaron de matar. El perro, ¿dónde está el perro? Bueno, pues el perro, Gregorio cogió, cuando ya no había nada, lo desenterró, ya gusanado y tal, ¡bum! Proteína de la buena, ya te lo digo yo. Cogió, pim, pim, pam, pam, bum, bum, él trabajaba en la cocina, el Gregorio estaba en la cocina. Cogió al perro, pim, 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 y cada día se llevaba unos trocitos, y se lo llevaba allí, y en la chimenea, en la parte interior, ¿sabes? Ponía la carne para que sí, por lo menos que no, para matar los microbios, ¿no? Porque ya estaba medio podrido el perro, pero si hubieran comido, en fin, cualquier cosa que le hubieras puesto. Y entonces el Gregorio cogía, se metía en la boca la carne, volvía al barracón y se lo daba pero no por él, sino ya todos, ¿no? Los que estaban más chungos intentaban ayudarse, ¿no? Y le daban los trozos del perro a los que estaban más débiles. Las patatas, cuando no lo veían, una patata en la boca, y te comías perro con babas, y te sabía seguro
a gloria, no, lo siguiente, ¿no? Y son historias que a mí es lo que más me llega, ¿no? El día a día. Cómo fue el día a día de ellos, ¿no? Cómo estuvieron allí, cómo lo pasaban. Y por último ya, el emblema ese del diente de león, lo tenemos como emblema nuestro, con el triángulo de Rothe Spanier, por una sencilla razón. El diente de león es una planta muy nutritiva, astringente, va muy bien para el hígado, y era comestible. Bueno, los checos en primavera decían que el diente de león no se veía. Bueno, ellos, los deportados, cuando llegaba la primavera, bueno, eso, pero todo tenía consecuencias. ¿Qué les costó? Pues la vida a un montón de ellos. Pues si te pillaban con un diente de león, estabas muerto allí. Quiere decir que no había nada que hicieras que no tuvieras consecuencia. Incluso 2 capos alemanes que se creían los reyes del mambo, que porque les dejaban hacer de todo, porque eran alemanes, y bueno, los nazis, sí, pero los nazis son nazis, y llegaron estos, se metieron en la despensa, botellica de vino al canto, botellica de vino, 2 cajones para ellos, ¿sabes? Los pelaron, pero vamos, sin mirar, y eran capos, y además alemanes, es decir, que no tenían miramiento con nadie. Por eso que cualquier cosa que hicieras tenía esa consecuencia, ¿no? Y el final es el que os he contado del tren de la muerte, el de Maurice Corbeau, o Courbot, en francés, que sí, acabó liberado, pero como él murieron muchísimos, ¿no? Después de eso.